Cristo, Cristo Jesús, identifícate con nosotros, Señor, Señor mi Dios. Había por un lado el Concilio Evangélico de Puerto Rico, que manejaba la generación de, vamos a decir, de las tradiciones, de las relaciones de la iglesia, y todavía en el día de hoy es así. Y entonces surgió esta nueva generación que decía, esto tiene que cambiar. No fuimos... también se montó un movimiento paralelo que se llamó Prisa. Recuérdate, el Concilio Prisa. El Concilio Evangélico era una entidad bastante tradicional y conservadora. Entonces venimos nosotros y decimos, pues hay que hacer un movimiento que sea puertorriqueño, ¿verdad? Que busque trabajar con los problemas reales de Puerto Rico. Y ese proyecto duró hasta los otros días. Bueno, mira, en esos momentos yo diría que habían dos instancias fundamentales del movimiento ecuménico. Tres. Uno era el Seminario Evangélico Puerto Rico, que en esos momentos era un seminario interdenominacional apoyado por diversas iglesias. Otro era lo que se llama el Concilio Evangélico de Puerto Rico, también representando a diversas iglesias. Y tercero, encuentros generalmente de tipo provisional entre diversas iglesias protestantes, pentecostales y católicos, por un asunto u otro. A fines de la década del 60, yo diría que empezaron a venir a Puerto Rico los movimientos teológicos nuevos, nacidos en parte de América Latina, en parte de la teología negra de Estados Unidos, que históricamente se llamó Teología de Liberación. Eso en buena medida por formación de algunos teólogos, tanto católicos y protestantes de América Latina, como Gustavo Gutiérrez, Hugo Asman, Rubén Alves. El movimiento ecuménico no surge en los años 60, surge a principios del siglo XX. Y hay varias influencias, ¿no? Es la pregunta tuya. No en los años 60 per se. Es un proceso, ¿verdad?, que se da y que dura bastante tiempo y que desde luego es promovido por movimientos mundiales. Por ejemplo, es en los 50 donde empieza a hablarse, en los 40, 50, donde a nivel mundial se empieza a hablar de movimiento estudiantil cristiano. El lenguaje de comunicación no es solamente un lenguaje de teológicos de salvación espiritualista, enajenante. No es eso. Hay que leerse libros, hay que criticar el Evangelio, hay que criticar la Biblia. Identifícate con nosotros, Cristo, Cristo Jesús. Solidarízate. Era bien poco estructurado. Sí. En realidad no tenía mucha estructura. Nos reuníamos, generalmente nos reuníamos en el seminario evangélico, porque como parte de ese grupo del Comité Clérigo por la Liberación Humana, habían profesores y estudiantes del seminario evangélico. Y conversábamos sobre distintas cosas. No con la clase opresora que exprime y devora la comunidad. Las estrategias, por un lado, es como hacen los sindicatos. Las estructuras oligárquicas de la iglesia y de la política nos perseguían y nos marginaban. Así que tú tienes que organizarte para sobrevivir. No hay otra alternativa.
pero no te organizas para sobrevivir, te organizas para ver si los puedes tumbar a ellos también. En algún... Bueno, en el caso de Culebra entraron. Y de hecho, un buen grupo, ustedes estaban esperando a Aaron Ramos fue uno de ellos, que entramos al campo de tiro. Estaban sacerdotes episcopales, presbiterianos, metodistas, dominicos, y el sacerdote dominico parando la marina, los bombardeos de la marina de guerra. Y se crearon también seminarios, simposios para conversar sobre todo el asunto. El elemento militar fue importante, pero no fue único. Es decir, también se inició en Puerto Rico las conversaciones acerca de lo que se comenzaba a llamar como la teología de la liberación, que implicaba dos cosas. Una, hasta qué punto las sociedades, como están constituidas, son sociedades justas, que promueven el bien común de todos los habitantes, o si son sociedades que benefician más a unos grupos que a otros. Y segundo, el problema de la dependencia. El problema de la dependencia, que en el caso de Puerto Rico era muy marcado, porque obviamente Puerto Rico estaba, como está todavía, bajo el dominio de los Estados Unidos. O sea que todos esos elementos, la cuestión militar, la cuestión de la justicia, la injusticia social, y la cuestión de la dependencia colonial o neocolonial para algunos países de América Latina, colonial en el caso de Estados Unidos, fueron elementos de discusión. Sino con el oprimido, con el pueblo amigo. Bueno, organizamos algunos fueron simposios de discusión, donde reuníamos y alguien presentaba una ponencia, se están recogiendo esas ponencias y esperamos en algún momento, a fines de este año o principios del próximo, publicar una colección de ponencias de los movimientos ecuménicos en Puerto Rico, comenzados en esa época, que tenían que ver sobre todo con el problema colonial. Y participamos en distintas conversaciones aquí en la Universidad de Puerto Rico acerca del asunto militar. Y finalmente, a principios de 1971 se entró a los terrenos de la Marina de Guerra. Y los temas de los simposios eran sobre los dos puntos que mencioné antes, sobre la justicia social y sobre el problema de la liberación humana. Todo eso visto desde una perspectiva también teológica y eclesiástica. ¿Hasta qué punto los cristianos tienen una responsabilidad de hacer algo? Cuando uno entiende que la sociedad no está configurada tal como debía estar. Si todos los seres humanos somos criaturas de Dios, ¿por qué unos seres humanos tienen mejor beneficios que otros? Sediento de paz. O sea, yo dirigí Misión Industrial y fui uno, pero en los años 80, ¿no? Y fui uno de los que empezó a hacer, junto a otros técnicos, ¿no?, la primera legislación en Puerto Rico de manejo de desperdicios sólidos y tóxicos. O sea, una legislación del Estado, porque en Puerto Rico no había. Tiene el proyecto caribeño y de ahí surge, ¿verdad?, un proyecto más adaptado a la actualidad en el Concilio de Iglesias de Puerto Rico, que bueno, tuve la oportunidad también, porque eso, yo hablo mucho de béisbol, a uno le toca el turno al bate, y entonces pues me tocó el turno de montar el sistema. Montar el sistema es crear las condiciones económicas para que sea financiado, escribir el reglamento, escribir cuánta cosa de esa hay, incorporarlo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, en los años 90. Bueno, yo como primero estudiante del seminario evangélico, después como profesor del seminario evangélico, y como habiendo tenido un doctorado en teología, fui uno de los líderes de la organización. De hecho, cuando mencioné hace un rato de que un miembro del grupo pasó 3 meses en la cárcel, ese fui yo. Desde febrero hasta mayo de 1971. Fuimos a la cárcel representantes de un comité de cuáqueros
del Comité de Rescate de Culebra, del Comité Clérigo y Laico por la Liberación y del Partido Independentista Puertorriqueño. Sí, fue así. Pero ¿por qué tuvieron que arrestar solamente una persona? Bueno, porque en esos momentos, claro, en esos momentos, lo que se decidió es que simbólicamente iban a ir representantes de las diversas organizaciones, ¿verdad? Okay. Sí, no fue un intento, como luego se hizo en Culebra, de encarcelamiento masivo. Para mí fue bien importante en gran medida. Si soy hoy quien soy, con mis virtudes y mis defectos, se debe a ese tiempo. Danos un corazón grande para amar. En los años 70, finales de los 60, 70, en el seminario evangélico, por un grupo de amigos de esa generación, incluyendo a Luis Rivera Pagán, se les ocurrió sacar la Marina de Culebra. Como estamos hablando nosotros, vamos a sacar la Marina de Culebra. Y montaron un grupo y se fueron a sacar la Marina de Culebra. Y entonces ahí se involucraron un grupo de pacifistas norteamericanos que se llama American Friends Service Committee o los Cuáqueros, que son de práctica, ¿verdad? Pacifista, y que tenían un movimiento ya montado de antinuclear, ¿verdad? En contra de las luchas por las guerras nucleares. Y ellos se involucraron, ¿verdad? Y ahí terminó Luis Rivera Pagán 6 meses en la cárcel, un cuáquero 6 meses en la cárcel, Rubén Berrío 6 meses en la cárcel, pero sacamos la Marina de Culebra. Yo creo que mucha gente, o sea, uno puede poner énfasis en lo que no se logró o en lo que se logró. Si lo que se lograba era un proceso descolonizador por un lado y una sociedad mucho más justa, entonces uno puede decir que fueron más las ilusiones que los logros. Sin embargo, uno puede medir eso en términos del compromiso perenne con no medir la vida en términos de lo que el sistema quiere que la mide, me parece que es importante. O sea, hay unos elementos de poder reconciliar unos valores religiosos con unos valores éticos que lleven a la justicia, reconocimiento y al respeto a la dignidad de todos los seres humanos. A mí me parece eso importante. Son elementos difíciles de cuantificar, digamos, en términos de logro, pero perennes. Y claro, entonces el mismo principio que se utiliza para juzgar el problema de la prioridad del lucro sobre la justicia, de la dependencia colonial, se utiliza también en otros problemas como el discrimen por género o el discrimen por orientación sexual. Entonces, no hay razón alguna para aceptar dentro de la sociedad o dentro de la estructura eclesiástica una hegemonía patriarcal, como tampoco no hay razón alguna para aceptar dentro de la sociedad o dentro de la estructura eclesiástica la homofobia, por ejemplo. Esos son elementos que cuando se te meten dentro del corazón y de la cabeza te siguen hasta el fin de la vida. Entonces uno comete el pecado mayor, que es utilizar a Dios contra unos seres humanos, por el daño que le hace a esos seres humanos y por el daño que le hace a la reputación divina. Danos un corazón fuerte para luchar. El rescate de los terrenos, por ejemplo, que fue parte de ese tiempo. La insistencia de que las playas eran de todo el pueblo y no meramente de una gente que podía aislar las playas y utilizarlas para los beneficios de cierta clase social. O
la mirada crítica a la posibilidad de una explotación de minas de cobre. Por todo el 70 hubo un surgimiento de muchos sectores que, sea por la lucha contra el militarismo, sea a favor de una reforma agraria, sea a favor de la eliminación en las leyes de Puerto Rico de la desigualdad de género. O sea, hubo distintos frentes donde distintas organizaciones, muchas de ellas en cierta manera inspiradas por razones teológicas, dijeron, tenemos que crear una sociedad que sea al menos más justa. Hombres nuevos, creadores de la historia. Entonces surgen proyectos como Misión Industrial, en 1968 por ahí. Empezó el proyecto y descubrió que había obreros en el municipio de San Juan que estaban protestando porque corrían en los estribos de los camiones recogiendo basura. Respiraban el humo contaminante y empezaron a sufrir de problemas de eso, de respiratorio. Así que eso se descubrió en ese proyecto e inmediatamente en un año cambió la línea de trabajo, que era capellanía y vamos a orar con los hermanos que están sufriendo, por ser un programa de lucha en favor de esos obreros que estaban siendo envenenados, ¿verdad?, por la contaminación. Y así se fue extendiendo y convirtiéndose en un programa de lucha ambientalista. Te estoy hablando de 1970. Wow. Ese es un proyecto ecuménico, ¿verdad? Pero es un proyecto ecuménico para servir de una manera diferente a la gente que choca con el modelo de industrialización de Puerto Rico. Y es apoyado por las iglesias. Hombres nuevos, creadores de la historia. Y como muchos sacerdotes tuvieron que salir, o fueron por un tiempo marginados, ¿no? Y lo mismo dentro de la iglesia protestante, muchos jóvenes ministros fueron marginados y tuvieron que salir. O sea, en el proceso, alguna gente sale y otra gente entra. Constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia. Las fortalezas fueron realmente mucha inspiración, las limitaciones que la estructura siempre fue débil. Muchos buenos deseos, pero fue difícil que esos deseos se transformaran en estructuras persistentes de resistencia. Es que aunque no se crearon estructuras persistentes de resistencia, sí se crearon en muchos seres humanos actitudes persistentes de resistencia. Como riesgo de un largo caminar. Esa generación, ¿verdad?, produjo en Puerto Rico, junto con otros lugares de América Latina, un movimiento de cristianos por el socialismo, que comenzó con un proyecto que se llamaba Comité de Clérigos y Laicos, y en un momentito estaba relacionado con toda América Latina, ¿verdad?, y todos los movimientos. Entonces, el ecumenismo en los años 60, a diferencia de los 50, ¿verdad?, y que se montó en Puerto Rico, se da como un ecumenismo mucho más inclusivo. Inclusivo porque participan mujeres y las mujeres son líderes. Inclusivo porque participan los católicos. Inclusivo porque incorporan la ideología socialista y el diálogo cristiano marxista. Danos un corazón grande para amar. El problema del fin del coloniaje en Puerto Rico y el problema de los puertorriqueños decidir su destino. Todavía la relación que existe entre Estados Unidos y Puerto Rico, aunque algunos lo quieran negar, es una relación colonial. Y para algunos de nosotros el destino de Puerto Rico debe ser el destino de todas las naciones, para bien o para mal, el desarrollo de nuestra vida propia como pueblo de independencia, en buenas relaciones con otros
con otras naciones, entre ellas los Estados Unidos. O sea, nosotros nunca trabajamos con la idea de que hay que defender mi espacio y sobrevivir. Siempre trabajamos con la ilusión de que una nueva vida es posible, un nuevo país es posible. Y nos toca construirlo nosotros. O sea, nosotros no pensábamos que íbamos a morirnos sin ver esa nueva patria, como dice. Danos un